Seguimos con el tema de respuesta a funciones aplicadas a circuitos eléctricos. Ahora vamos a ver lo que son los circuitos RC. Quiere decir que contienen resistencias y capacitores. Veamos el siguiente circuito. Está conformado por tres resistencias, un capacitor y una fuente de voltaje. Este circuito tiene un interruptor el cual permanece cerrado y llega un tiempo que se llama t igual a 0 donde este se abre. En ese momento se desconecta la fuente y queda el circuito RC. Entonces es el proceso en el que se empieza a descargar el capacitor. Cuando el interruptor está cerrado, el capacitor se comporta como un circuito abierto, ya que cuando se alimenta con corriente directa, no hay electrones que puedan fluir a través de él. Simplemente en una laminita se cargan y en la otra se está descargando la misma cantidad y queda como la figura siguiente. Por lo tanto, el voltaje del capacitor va a ser el voltaje que se encuentra en la resistencia de 9 ohms. ¿Qué quiere decir? Que podemos determinarlo como con un divisor de voltaje. Y la fórmula del divisor de voltaje nos dice que es el voltaje total por la resistencia entre la suma de las resistencias, y quedaría representado de la siguiente manera. Por lo tanto, al hacer esa operación nos genera 15 volts y eso es para un tiempo menor que 0. Entonces para nosotros tendríamos que el voltaje de 0 o voltaje inicial serían 15 volts. Esos son los volts con los que inicia ese capacitor. Ahora vamos a analizar ese mismo circuito, pero ahora cuando se descargue el capacitor. Si se fijan, hay una fuente de voltaje y una resistencia de 3 ohms. Cuando se abre el circuito, estos elementos pasan a quedar desconectados y quedaría el circuito como se ve en la figura de la parte superior derecha. Ahora, si se fijan, tenemos una resistencia de 1 ohms y una resistencia de 9 ohms que quedan en paralelo con el capacitor. Por lo tanto, se hace la sumatoria y se encuentra la resistencia equivalente. En un circuito de este tipo, la constante de tau es la multiplicación de la resistencia equivalente por la capacitancia. Como ya sabemos que es 20 milifaradios, se representa como 20 por 10 a la menos 3. Si lo multiplicamos por la resistencia nos genera 0.2 segundos. Y ya encontramos nuestra constante de tiempo tau. Y si nos volvemos a la fórmula general, tenemos que V de t es igual al voltaje en el instante 0 por E a la menos t sobre tau. Ya tenemos los valores, V de c fueron 15 volts y tau 0.2 segundos. Y quedaría representado de esa manera, 15E a la menos t sobre 0.2. Si ese 0.2 lo mandamos a la parte de arriba, nos quedaría la función como V de t es igual a 15E a la menos 5t. Entonces quiere decir que esa sería nuestra ecuación para cualquier valor del voltaje en el capacitor a través del tiempo. Por ejemplo, si fueran 5 milisegundos, ya tendríamos que poner esos 5 milisegundos donde veamos la letra T en la ecuación. Ahora veamos este circuito. Tenemos tres resistencias, una fuente de voltaje y un capacitor. Nos piden que encontremos el voltaje en ese capacitor. Cuando el circuito está cerrado, prácticamente el capacitor es como un cortocircuito y nos quedan las tres resistencias. Hay una resistencia de 12 ohms y una de 4 ohms que se encuentran en paralelo. Es necesario calcular la resistencia en paralelo para poder determinar el voltaje en ese punto con un divisor de voltaje. Entonces cuando hay un tiempo menor a 0, el interruptor permanece cerrado y quedaría la figura como se muestra en esa imagen. Si se fijan, ya nada más queda los puntos de referencia para considerar al voltaje. Entonces las resistencias en paralelo serían representadas de esa manera y sus resultantes son 3 ohms. Recuerden que en paralelo siempre la resistencia va a ser menor a la más pequeña. Ahora, usando el divisor de voltaje, como les habíamos comentado, vamos a multiplicar el voltaje total por la resistencia equivalente que obtuvimos entre la suma de esa resistencia más la de 6 ohms, quedando expresado de esa manera. Y tenemos 8 volts, que sería el voltaje,
de el capacitor en un tiempo menor a 0 o incluso un tiempo igual a 0 y se representaría de esa manera. V de 0 es igual a 8 volts. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, a ese circuito le vamos a abrir el interruptor porque ya sabemos que antes de 0 hasta el instante 0 llegamos a tener 8 volts. Bueno, cuando nosotros abrimos el interruptor desconectamos la fuente de voltaje y la resistencia de 6 ohms. Por lo tanto nos quedaría el circuito de esta manera. Si se fijan ya nada más tenemos el paralelo de la resistencia de 12 ohms y la de 4 ohms. Eso lo ocupamos para determinar la resistencia equivalente. Ya lo habíamos sacado anteriormente, son 3 ohms. Y para conocer la constante de tiempo tau es multiplicar esa resistencia por nuestra capacitancia, en este caso es un sexto. Y quedaría representado de esa manera, serían 0.5 segundos. Ahora, a partir de nuestra fórmula general hay que sustituir los valores. Los 8 volts donde tenemos V de 0 y los 0.5 donde encontremos la constante tau. Y eso nos generaría esa fórmula, 8e a la menos t sobre 0.5. Si ese 0.5 lo mandamos al numerador, nos quedaría la función como V de t es igual 8e a la menos 2t. Si queremos saber el valor del tiempo, ya nada más sería agregar el tiempo y sustituirlo donde se encuentra la t. Muchas gracias por su atención.